a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar para que nos dé la libertad en esta tarde. Señor, muchas gracias por reunirnos este jueves, como cada jueves, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, porque es un privilegio, Señor, que abramos tu palabra y nos hables tú por medio de ella, nos instruyas tú, Señor. Entonces estamos aquí a la mesa para aprender de ti una vez más, Señor. Abre nuestra mente, abre, Señor, el entendimiento, el corazón, para poder, Señor, recibir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy yo voy a enseñar del capítulo 11 de Mateo y vamos a recordar que Mateo escribe a los judíos y presenta al Señor Jesucristo como rey, como el rey. Entonces miramos que del Antiguo Testamento, que fue el último profeta Malaquías, a Mateo existen 400 años de tiempo. En este periodo de tiempo no hubo palabra de Dios, no hubo profeta. El profeta que introduce el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Él es el último profeta del Antiguo Testamento, pero él esperó 400 años para poder traer palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar a enseñar del capítulo 11. Y el verso 1 debería estar en el capítulo 10. Pero como que es un eslabón, como que es un engrane que nos conecta del capítulo 10 al capítulo 11. Porque la hermana Pieri nos enseñó de los discípulos que después fueron enviados y se les llamó apóstoles. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones o mandamientos o ordenanzas a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. ¿En las ciudades de quiénes? De los discípulos. No menciona qué ciudades, pero son todas las que están en el norte, en Judea, perdón, sí que perdón, pero el área se llama, bueno, está todas las ciudades alrededor del mar de Nazaret, de Genezaret. Por lo que podemos también recordar o poner énfasis en esto es de que la predicación y la enseñanza del Señor iba acompañada de sanidades en las personas, sanaba sus cuerpos. A la misma vez que predicaba y enseñaba, también sanaba. Pero podemos mirar aquí dos cosas diferentes. Porque la sanidad en el cuerpo es un beneficio para personas enfermas y es muy bueno, porque todos queremos estar sanos. Lo más precioso que nosotros tenemos es nuestra salud, tener salud. Eso es muy bonito estar sanos y había grande beneficio en las personas porque sus cuerpos eran sanados. Pero la predicación y la enseñanza es aún mejor. ¿Por qué? Porque salva a las personas, las convierte, las transforma. Es aún mejor la enseñanza y la prédica que el Señor traía a estas ciudades. Ahora sí me acordé, Galilea es la región al norte. La región al sur se llama Judá o Judea y al norte es Galilea. Ahora sí, el verso 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ok, ¿en cuál cárcel estaba Juan preso? ¿Y por qué estaba preso? ¿Y quién lo tomó preso? Bueno, Maqueronte era una fortaleza que estaba a 8 kilómetros al este del Mar Muerto, en Perea, una ciudad que se llama Perea. Y en las colinas, en una montañita, en una lomita de ese lugar, a 8 kilómetros al este del Mar Muerto, estaba esta fortaleza o esta cárcel que se llamaba Perea.
y lo metió Herodes Agripa en la cárcel, lo puso en la cárcel porque él le dijo que no le era lícito tener a la esposa de su hermano como su mujer. Y entonces es que estaba preso. Pero al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cuando miramos esta pregunta aquí, hermanos, que hace Juan por medio de sus discípulos, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Como que hay una contradicción en esta pregunta, porque Juan había dicho que el Señor Jesucristo era mayor que él y que él no era digno ni siquiera de encorvarse para desatar la correa de su calzado. Y también dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí como que él titubea y dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué le haría esta pregunta? Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué le preguntó esto Juan? Bueno, el Señor estaba en su ministerio, él estaba enseñando con amor, con misericordia. Y Juan probablemente esperaba que ejecutara juicio y mano dura. Y por eso es de que le hace esta pregunta. Pero también lo que podemos pensar también, si nos introducimos más a esta frase, que los que dudaban eran sus discípulos de Juan, los discípulos de Juan. Y por eso les dice: vayan y pregúntenle esto, si él es el que había de venir o esperamos a otro. Pero cuando llegan y le hacen la pregunta al Señor Jesús, él les responde y les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. La respuesta que el Señor le da a los discípulos de Juan es una credencial de Mesías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, en el capítulo 35 y el verso del 4 al 6, cita precisamente estas palabras que el Señor Jesucristo le da como respuesta a los mensajeros de Juan, a los discípulos de Juan. Dice que el Señor mismo vendrá. Vamos a leerla para poder comparar. Si van conmigo a Isaías 35, el verso del 4 al 6. Voy a leerlo. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que les estaba diciendo el Señor, que Él era mismo Dios que había venido. Por eso se miraban, por eso Juan oía y por eso dijo: y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado el evangelio del reino. Lo que le estaba diciendo el Señor, yo mismo Dios, yo mismo he venido y yo soy Dios. Y les está enseñando las credenciales del Mesías. Lo que mismo Isaías estaba diciendo en este capítulo 35, verso 4 al 6. Dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bueno, ¿por qué? Porque él es piedra que hace caer y muchos tropiezan en él. Pero él es también la piedra angular, es la que sostiene todo el edificio, la que sostiene toda la profecía. Por eso, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque esa piedra también desmenuza cuando uno no lo acepta, cuando no entiende, cuando no reconoce que Él es mismo Dios. El verso 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Miramos que los discípulos comenzaron a regresar para darle la noticia a Juan, se comenzaron a ir, y mientras ellos se iban, el Señor le preguntó a la gente, les hizo esta pregunta, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Lo que estaba diciendo, pues, cuando salieron a mirar a Juan, lo miraron a una persona que no tenía carácter, que era fácil de cambiar según las circunstancias que estuviera pasando en su vida. Porque la apariencia de Juan era como la de un 4x4, la de un 4x4. Era muy tosca. Tenía su vestido de camello, de clines de camello, de pelo de camello, y era su pelo largo, su barba, la apariencia de un profeta, todas las características de un profeta. Y era muy firme en su moral, en su ética, era persona que no se movía, y él les hace esta pregunta, ¿fueron a mirar a una persona que no tenía carácter? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué? Porque están al servicio del rey y todo lo que el rey les diga, eso hacen estas personas, porque se benefician de ese rey, de ese reino. Entonces, si les dice, hagan esto, ellos lo hacen, porque se benefician. Y ellos sí, en verdad, no son personas de carácter, sino que hacen lo que les conviene para tener beneficio de el rey. Por eso dice aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero les hace otra vez la misma pregunta. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y les contesta, sí, fueron a mirar a un profeta. Pero os digo, más que profeta. Porque ese es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La predicación de Juan era muy sencilla. Arrepentíos. Y porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa predicación tan sencilla, pero tan poderosa, les estaba diciendo, tienen que hacer un cambio interior y también espiritual. Y les dice, él es más que profeta, porque si creen a ese profeta Juan el Bautista, entonces, y si lo aceptan a él, me van a aceptar a mí también.
porque él es el que precedía al Mesías. Como está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está recitando Malaquías 3:1. Creo que es Malaquías 3:1. Entonces dice, él es el de quien está hablando Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Entonces, si le creían y se aceptaban a este profeta Juan, entonces iban a aceptar también al Señor Jesucristo. Por eso dice, él es más que profeta. Él es el que viene a preparar el camino. Él es el precesor. Él es el que me va a mí a introducir, a presentar a la humanidad. Dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Porque lo que Juan el Bautista, hermanos, hizo, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando que iba a venir un Mesías. La ley hablaba de Deuteronomio 18:18. El Señor le dice a Moisés que iba a levantar otro profeta como él, o sea, como Moisés. Estaba refiriéndose al Señor Jesucristo. Miramos las profecías del Mesías o del Señor Jesucristo en la ley. Lo miramos en los salmos. Los salmos también son muchos salmos proféticos. Y luego también miramos los profetas. Ellos hablaban siempre de la venida del Mesías y estaban profetizando. Pero Juan lo bautizó. Juan habló con él. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso Juan tenía mucho más privilegio que los demás profetas. Él vivió el tiempo del Mesías. Él estuvo con el Mesías. Él era familiar del Mesías. Y en él se cumple la profecía de Malaquías 3:1. Ok, el verso 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Está hablando del Antiguo Testamento, está haciendo mención de los grandes hombres de Dios que nunca se había levantado otro mayor que él. Pues si podemos poner una comparación, podemos decir que el rey David no era mayor que Juan el Bautista. O aún Abraham, podemos hablar de José el Soñador, de todos ellos, de los grandes héroes del Antiguo Testamento. El verso 11 lo que nos está diciendo que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, esta palabra pero va a traer una explicación aún más mejor. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que él. En el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo aquí el Señor que el más pequeño entre el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista? Porque estamos entrando en el Nuevo Testamento a otra economía, a otra dispensación, a otro periodo. Juan era el amigo del novio. La iglesia es la esposa del novio. La iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo. Y hay muchas promesas. Podemos leer el libro. Ahorita estamos estudiando en la iglesia el libro a los Efesios. Ahí nos explica claramente el capítulo 2, el capítulo 1, el 2, el 3. Nos explica todas las bendiciones que tenemos en Cristo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso nosotros estamos en una mejor economía, estamos en una dispensación mucho mejor, porque todos predicaban la venida del Mesías, pero nosotros estamos en esta dispensación. El Espíritu Santo andaba sobre ellos y luego venía sobre alguno de ellos para usarlo con un propósito, pero el Espíritu Santo ahora está en nosotros.
Es una economía, los privilegios, el ser parte de la iglesia, el haber aceptado a Cristo, hermanos, es algo que ni los ángeles lo entienden, hermanos. Eso es muy hermoso. Por eso dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En los versos anteriores lo defiende a Juan de todos sus oyentes, lo defiende muy bien, pero aquí en el verso 11 dice que la iglesia o nosotros tenemos mucho mejor privilegio, estamos en mejor lugar que los que estuvieron en la dispensación anterior, la de la ley. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El punto de partida es desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa desde esos días de Juan el Bautista? El reino de los cielos sufre violencia. Para poderlo entender más fácil, dice, el reino de los cielos está avanzando con mucha fuerza y los fuertes lo arrebatan. En un verbo pasivo, porque arrebatar es malo si es agresivo. Por ejemplo, llega el lobo y arrebata las ovejas. Pero en un verbo pasivo es Dios va a arrebatar su iglesia. O el Espíritu Santo lo arrebató al desierto. Es pasivo, es con un beneficio, con un propósito bueno. Pues desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios va caminando con fuerza, va avanzando. Y los fuertes lo arrebatan o lo aceptan. Y el punto de partida es desde la predicación de Juan el Bautista, porque él introdujo precisamente, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y la manera de poder nosotros permanecer al reino de Dios, al reino de los cielos, o a pertenecer al reino de este rey, es de una forma. El bautismo. Tenemos que bautizarnos. Arrepentimiento. Primero arrepentirnos, porque si una persona se bautiza y no está arrepentida, de nada sirve, nomás se remojó. Pero si se arrepiente, ¿qué es el arrepentimiento? Es una convicción que hice mal, he vivido mal, mi vida ha estado caminando de la manera equivocada. Estoy errando al camino, no estoy caminando por la línea, sino que estoy por fuera de la línea. Yo reconozco eso, entonces me arrepiento y me acomodo en el camino. Es dar un giro de 180 grados. Voy directo hacia una destrucción y hago un giro y me regreso hacia la salvación. Ese es el arrepentimiento, un cambio de vida. Entonces, una vez que la persona se arrepiente, tiene que nacer de nuevo por medio del bautismo, el agua. Y el bautismo tiene que ser bíblico, la fórmula bíblica. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego recibimos el Espíritu Santo. Eso es como nosotros pertenecemos o arrebatamos este reino. Porque todos los profetas, aquí está otra vez, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ok.
Él es el que, porque hasta el día de hoy, hermanos, los judíos dicen, no, Jesús no puede ser el Mesías, porque tiene que venir primero Elías a introducir al Mesías, y luego entonces sí viene el Mesías, porque él es el que lo introduce. Pues el Señor aquí lo está aclarando precisamente. Y si queréis recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que escucha, lo que está diciendo aquí en el 15, el que escucha tiene que entender lo que escucha. No nada más escucharlo, pero también entenderlo. El que tenga oídos para oír, entienda. El 16, más ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Bueno, el Señor aquí hace una ilustración de unos niños caprichudos. ¿Por qué? Porque esos niños, como dice aquí, semejante a los muchachos, está haciendo un símil, una comparación, que se sientan en las plazas. Los niños están imitando lo que miran. En este caso, dijeron, vamos a jugar a las bodas, porque miraban una boda y estaban imitando a los adultos. Y dijeron, no, ahora nosotros vamos a jugar a una boda. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. Bueno, primero estaban jugando a las bodas. En las bodas se toca música, se toca flauta. Pero en esas bodas también hay danza y hay alegría. Y dice, pues si jugamos a las bodas y ustedes no bailaron, ok, entonces vamos a jugar a un velorio. Pero ustedes van a llorar, porque en los velorios se trata de llorar. Y luego dice, jugamos a las bodas y cuando era el tiempo de la música de bailar, no bailasteis. Y ahora que se trata de llorar, porque es un funeral, no lloran. Entonces, ni de una manera ni de otra, hicieron lo que deberían de haber hecho. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Lo miraban su aspecto, sí comía chapulines y miel, pero le miraban su aspecto, cómo se vestía y todo. Decían, este está loquito, tiene un demonio, no le hagan caso, está loquito. Dice, pero vino el Hijo del Hombre, o sea, ahora el Señor Jesucristo, mismo Dios manifestado en carne, y dijeron, come, bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lo que estaban diciendo, este es muy social, a él le gusta convivir con las personas, le gusta ir a las bodas cuando lo invitan, le gusta comer cuando lo invitan a comer, le gusta tomar vino, porque antes tomaban agua con vino porque el agua no era potable, solo le ponían para que se purificara más el agua. Entonces, ni aceptaban a Juan ni aceptaban al Señor Jesucristo. A los dos les miraban por qué no aceptarlos y lo rechazaron. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. El hombre sabio acepta al Señor Jesucristo. El hombre sabio recibe el evangelio. El hombre sabio busca una iglesia. El hombre sabio se congrega. Esa es la sabiduría. So nosotros lo que nos ha hecho sabio es que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hermanos, Dios les bendiga. Mi esposa va a continuar con el estudio. Paz de Cristo.
Quiero pedirles una disculpa porque el perrito siempre anda aquí alrededor de nosotros, le gusta mucho estar en los estudios y a veces me he fijado que en los videos ahí aparece la carita y su colita y anda para arriba y para abajo y ahorita se escuchó que ladró, hermanos, quiero pedir una disculpa, pero vamos avanzando ya rápidamente, gracias a Dios, estamos todavía en el Evangelio de Jesús, en la lección número 12, este es la número 12, y ahora es el título Las Buenas Nuevas. Y para esto vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dieron el libro, ¿verdad? Le dieron el libro del profeta Isaías y encontró este pasaje que voy a leer ahorita, que Isaías 61:1, pero voy a leer el cumplimiento en Lucas 4:18, donde dice que le trajeron este libro. Y mi esposo también ya lo mencionó, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién estaba el Espíritu de Dios? Sobre Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, sino Él lo toma para Él, ¿verdad? Y así veníamos todos, así venía yo, así veníamos la mayoría que estamos en la iglesia, veníamos quebrados, nuestro corazón venía en pedazos, pero el amor de Dios y su misericordia nos alcanzó y nos restauró ese corazón que venía quebrado, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué cautivos? Porque el diablo así tiene a la humanidad, los cautiva con el pecado, ¿verdad? Y nos tiene oprimido, nos tiene apachurrado, nos tiene amarrados el pecado, pero cuando viene la palabra de Dios, nos libera del pecado, y por eso aquí dice a pregonar libertad a los cautivos del pecado, y vista a los ciegos. ¿Qué clase de ciegos? A los ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y muchos así estábamos espiritualmente, no podíamos mirar las cosas tan bonitas que Dios ofrece para la humanidad. Bueno, pues la palabra de Dios vino para quitar esa venda de los ojos y poder mirar claramente el plan divino que Dios tiene para nosotros. A poner a libertad a los oprimidos. Nos ha dado libertad, nos da libertad, porque así está la mayoría de personas antes de conocer a Jesucristo. Están oprimidos, no pueden desatarse. Pero la palabra de Dios viene y desata, a predicar el año agradable del Señor. Y a eso vino Jesucristo, a predicar, a salvar y a sanar, ¿verdad? Y eso era su evangelización de él. El evangelio que Jesús les enseñó a sus discípulos fue muy sencillo, no tenía nada de difícil, no había nada de difícil. Era muy sencillo de explicar y sencillo para entenderse. Jesús no les enseñó teología sistemática o escatologías, ni hermenéutica. Dios no les enseñó todo eso a sus discípulos. Y quiero darme a entender, ni tampoco que se vayan por otro lado, que estoy en contra de la preparación. No, a mí me gusta estudiar la palabra de Dios, me gusta prepararme, pero no es que estoy en contra de todos estos estudios, sino son buenos, son bonitos, pero el mensaje de Jesús era sencillo para la humanidad, era sencillo de entender, era sencillo de explicar, y era lo que Él les estaba enseñando a sus discípulos. Y así es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es muy sencillo. Solo les dijo que anunciaran las buenas nuevas de salvación. Luego que Él les dice que anunciaran las buenas nuevas, luego los autorizó
para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia y a echar fuera a los demonios. Porque si el Espíritu Santo no está en el ser humano, entonces ¿qué espíritu hay? Y por eso viene la palabra de Dios, para hacernos libres. Dios nos hace libres. Dios nos ha hecho libres por medio de su palabra. En el capítulo 12 de Mateo, introduce una nueva etapa de oposición a la vida y enseñanza de Jesús por parte de los líderes religiosos. La oposición de los fariseos se vuelve cada vez más maliciosa y violenta. Jesús era una amenaza a su autoridad y a su sistema. Los fariseos insistían en un sistema de religión exterior. O sea, ellos querían todo meticulosamente, hacerlo súper perfecto, pero lo que ellos estaban poniendo era exteriormente. Y el reino que Jesucristo traía era un reino interno, un reino del corazón. Y era lo que él quería lograr que entendieran, ¿verdad? Que el reino se había acercado a la tierra. Jesucristo había bajado a la tierra. Dios mismo estaba en la tierra. Y el reino de Dios venía con él. Y era lo que quería que entendiera la gente. Y aún en este tiempo quiere que lo entendamos de esa manera. Que lo que él vino a traer es interiormente, en el corazón. A cambio, Jesús insistía en un sistema de religión interior, en la cual lo más importante era mantener una relación correcta con Dios. Tenemos que recordar que las tres cosas más sagradas para los judíos era el templo, era la ley, ¿verdad? Que eso se refiere al sábado, incluyendo las leyes ceremoniales y el sábado. Era muy importante las leyes de las cuales habla el Pentateuco, ¿verdad? Para ellos esto era súper importante y ellos querían rigurosamente que se obedeciera esta ley. Entonces, por eso aquí vamos a leer en Mateo 12, 1 al 8, cómo ellos comienzan a querer atacar primeramente a sus discípulos y Jesús pues sale a su defensa. Voy a leer en Mateo 12 del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si miramos en el versículo 1, en aquel tiempo iban por los sembrados en un día de reposo. Primeramente, día de reposo es sábado. Y acuérdense que ahorita les acabo de explicar que ellos eran muy rigurosos para defender ese día, el sábado. Para ellos era que no tenía que mover nada, ni tenía que hacer absolutamente nada en ese día. Y ese día que ellos venían caminando, más o menos es el tiempo de la cosecha y se figura que viene siendo como entre marzo y abril, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, ellos vienen con hambre. Ellos vienen de caminar por largos extremos. Ellos vienen con hambre. Ellos tienen el deseo de agarrar de las espigas porque el hambre está en ellos. Luego en el capítulo 2 dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si ellos nada más agarraron las espigas, pero lo que pasa es que tienen que quitarle el trigo, ¿verdad? Luego tienen que hacerlo con sus manos. Le he pedido a mi hija que me ponga una foto, ¿verdad? Del trigo, porque tiene que moverlo con sus manos, quitarlo de las espigas, moverlo con sus manos. Como refregarlo. Refregarlo con sus manos para quitarle
la paja, le quita la paja y queda el trigo y era lo que ellos iban a comer. Entonces, por eso ellos les están diciendo, no es lícito que ellos estén trabajando con sus manos porque lo estaban triturando con sus manos el trigo. Entonces, es lo que están diciendo, no está bien, no es bueno que hagan eso. Pero en el versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Bueno, pues tenemos dos temas sobresalientes en el capítulo 12 de Mateo, y el primero es el sábado y el segundo es el pan. Luego voy a dar un poquito lo que es el pan. El pan es un alimento básico para todo el mundo. Incluso existe diversidad de ingredientes y métodos de preparación que se adaptan de cualquier cultura. El pan es parte esencial de nuestras mesas. Es el complemento ideal de nuestra comida. Los 7 tipos de panes más populares en la actualidad son estos los que les voy a mencionar. Primero, número 1, tenemos el baguette. Este es, si mi hija me lo está poniendo, sí, lo pueden mirar. Este es el baguette. Para nosotros, los latinos, lo conocemos pues como un bolillo largo, ¿verdad? Pero se trata de uno de los panes más consumidos en todo el mundo. Este pan es dorado por fuera y suave por dentro. Y nosotros lo conocemos como bolillo y nosotros le ponemos crema dentro, le ponemos aguacate, unas rebanaditas de jamón, unas rebanadas de jitomate y unas rebanadas de cebolla y unos chilitos del vinagre, y para nosotros es una delicia al paladar esta clase de bolillo. Pues en otras culturas, en otros lugares, este bolillo ellos lo preparan, ¿verdad? En sus comidas, son acompañantes de su comida. Y para el latino, pues es un bolillo doradito, calientito, suave, rico, sabroso. Y a veces también nos lo comemos con cajeta, ¿verdad? Y está muy rico. Luego tenemos el número 2, que es la pita. Esta variedad es de origen árabe, pero se ha vuelto muy popular en todo el mundo. Este pan está muy rico cuando lo comemos con james, ¿cómo es? Garbanzo, puré de garbanzo. Esta pira la comes con puré de garbanzo, y nosotros los latinos también lo acompañamos, ¿verdad? Con una rica comida. Tenemos al hermano Germán, que es ahorita el chef de la iglesia apostólica de Livermore. Y él es un chef excelente, y cuando él nos cocina, el pastor y a su servidora, nos presenta este pan delicioso que lo prepara no sé con qué tanto, y yo estoy fascinada. Para mí el hablar del pan es mi comida favorita. Entonces este pan lo hace él muy rico y se me hace agua la boca. Bueno, número 3, la cibata. La cibata, para algunos expertos, el pan ciabatta es una versión italiana de la baguetta, la cual fue criada a los principios de los 80. Este tipo de pan está muy delicioso cuando usted le pone un queso mozzarella, le pone un pedacito de queso mozzarella, luego le pone una hojita de menta, una rebanadita de jitomate y los pone en su mesa como aperitivos, y está muy delicioso. Luego se hace un bálsamo con aceitito, menta y poquito limón y le pone, y esto es rico al paladar. Está delicioso. Luego tenemos el bagel, el número 4. Y si queremos hablar de panes populares, no podemos dejar al lado al bagel. Este pan es una variedad, se puede comer como salado y como pan dulce.
se le puede poner queso crema y lo que a mí me gusta es dorarlo. Le pongo crema de cacahuate, unas rebanadas de fresa, unas rebanadas de banana y poquita miel y está rica al paladar. Pues este pan del bagel está riquísimo. Luego tenemos el focaccia. Este pan plano proviene de Italia y en su momento fue considerado un tipo de comida humilde que resultó ser sumamente nutritiva y versátil. Este pan se prepara con aceite de olivo, ajo, romero, sal y pimienta. Por eso es nutritivo, ¿verdad? Porque se utiliza el aceite de olivo, el ajo es medicinal, el aceite de olivo es medicinal, el romero es medicinal, la sal es medicinal y la pimienta también, pues por eso es riquísimo este pan y al mismo tiempo es nutritivo, porque es bueno para nuestro organismo y también es delicioso al paladar. Y nuestras comidas deliciosas se acompañan con esta clase de pan. Por ejemplo, tenemos un arroz color naranja con un pollo asado y una crema de las que hace nuestro chef Germán, ¿verdad? Nos hace una crema deliciosa y se le pone este arroz y se acompaña con este pan y es una delicia al paladar. Luego tenemos el pan centeno, también conocido como el pan negro. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque yo lo he encontrado aquí en los Estados Unidos y este pan le ponen higos, le ponen nueces y está riquísimo. Y este yo lo he comprado y me encanta, me encanta. So, al estar estudiando del pan, ¿verdad? Esto es tan rico al paladar que me dieron ganas y estaba yo, ya quiero ir por un pan, porque me acordé del pan que compro que tiene los pedazos de higos, tiene los pedazos de nuez y lo está comiendo, le pongo crema arriba, queso crema, me siento con un tecito de manzanilla, está delicioso. Y por último, número 7, tenemos el chipa. Esta variedad es típico de varios países de América y el sur. En cuanto a su estructura, tiene forma de bolillo, de pequeños bolillitos o de rosca, con una corteza ligeramente crocante y su interior está compuesto de una masa fina y suave y con mucho sabor a queso para los que les encanta el queso. Luego, ahora, el pan que explicamos es una clase de pan para saciar el paladar. Pero el pan que vamos a escudriñar es una clase de pan que sacia el alma, el corazón, y esta clase de pan es el que descendió del cielo y Jesús cambió el pan humano para darnos el pan de vida, ¿verdad? Y Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo. Jesucristo era el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él está diciendo de él mismo, si comiéramos de su pan, vamos a vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los fariseos criticaron a Jesús y a los discípulos por la cuestión, porque estaban arrancando espigas y comiendo de ellas en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y le voy a pedir a mi hija que me ponga, estábamos escogiendo esta foto, ¿verdad? También de los panes de la proposición. Y estos panes de la proposición se ponían de esta manera. Eran 12 panes, se ponían en esta mesa. La mesa era completamente de oro
y ponían 6 en una hilera y otros 6 en otra hilera. Estos panes deberían de ponerse 2 veces al día, que era en la mañana y en la tarde. Estos panes deberían de estar calientitos constantemente, y luego llegaban ya los sacerdotes con nuevo pan, quitaban el pan frío y ponían pan caliente, lo ponían en la mañana, luego ya lo quitaban en la tarde y ponían más pan. Pero lo que hizo David, que cuando él tuvo hambre, él fue al sacerdote y le pidió este pan de la proposición. Este pan era sagrado, este pan era especial para Dios, ¿ok? Entonces, este pan que estaba en esta mesa no deberían de agarrarlo nadie, no deberían de comerlo nadie, pero el pan que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, que fue David cuando tuvo hambre y le pidió que si tenía pan, le dijo el sacerdote, mira, acabo de cambiar el pan, ¿verdad? Y tengo pan del frío. Entonces dijo, tengo solamente el pan de la proposición, pero le dijo David, no le hace, dámelo, tengo hambre, así como sus discípulos. Sus discípulos tuvieron hambre y comieron la de las espigas. Y igual David, no le hace, tengo hambre, dámelos. Pero este pan, cuando David comió, si él lo haya comido directamente de esta mesa, él haya muerto, porque era un pan sagrado. Pero el pan que él comió ya era pan del que se había quitado de esta mesa, era pan frío. Y en 1 Samuel 21:6 aquí dice, ¿verdad? Para yo respaldarme con su palabra, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces le dio de los panes fríos que ya había sido quitado. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo era el pan caliente, el pan que había descendido del cielo, ese pan delicioso, ese pan que anhela comerse, que es rico para el alma y para el corazón, pues Jesucristo es el pan calientito que te sacia. En San Juan 6 dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que da vida, soy el pan que vivo y que descendió del cielo. Él es el pan que vive y que descendió del cielo. Luego, la traducción literal del nombre hebreo para el pan de la proposición es pan del rostro, pan de la presencia, y se trataba de 12 hogazas puestas en el lugar santo del tabernáculo. En una mesa de oro se ponían 2 hileras de 6 panes, y fue lo que ya les expliqué. Y Levíticos 24, 5 al 7 nos dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia, delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Si se fijan, ¿cuándo fue cuando Jesucristo, verdad, defiende a sus apóstoles? En sábado, porque los discípulos quisieron comer en sábado el trigo. Luego, después que ellos quieren comer este trigo, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dice a los fariseos que estaban para acosarlo constantemente, y por eso les da esta explicación. ¿No sabéis que cuando David tuvo hambre fue y comió de los panes que no le era lícito comer, porque eran panes de la proposición, pero él tuvo hambre y los comió? Pues entonces así estaban los discípulos, ellos tuvieron hambre y comieron. Pero aquí Jesucristo, si nosotros podemos mirar, Él es el
pan de vida. El pan estaba con ellos. El pan estaba ahí. Y él quería demostrarle a ellos que el pan de la proposición que ellos estaban defendiendo tanto porque estaban defendiendo la ley y les está diciendo, pues aquí está el pan, yo soy el pan de vida. Los sacerdotes hacían sus labores aún en sábado porque ellos eran los que hacían los trabajos en el tiempo. Jesús es lo que les está tratando de explicar a los fariseos. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Lo que les está explicando aquí nuestro Señor Jesucristo es, si están viendo que ellos están también laboreando sus labores, trabajando en sus labores, aún en sábado, y no están pecando porque están haciendo su trabajo, están poniendo el pan, lo están quitando, están haciendo el pan. Ellos estaban haciendo sus labores en sábado, estaban haciendo sus labores también en el templo, pero Jesucristo se abre a ellos y les dice, aquí mismo en el versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él les está diciendo que era mayor que el templo, que era mayor de lo que se estaba haciendo allí. Él era el mismo pan de vida, el pan que da vida al humano. Que uno mayor que el templo está aquí. En el tiempo que eran cambiados los panes de la proposición por pan nuevo y calientito, eran los sábados, pues Jesús se está mostrando a ellos como el pan nuevo. Así como David comió del pan que había quitado de la mesa y no murió, así también nosotros podemos comer de este pan que da vida. ¿Y cuál es el pan? Jesucristo es el pan de vida. Su palabra es el que nos da la vida. Su palabra es medicina para el alma, el pan que sacia el hambre de nosotros. Él es el agua que nos sacia y nos quita la sed, ¿verdad? En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan delicioso, ese pan rico, ese pan calientito, ese pan recién horneadito, recién calientito, es su palabra viva, su palabra que nos alimenta y nos sentimos saciados. Por eso dijo, nunca más van a tener hambre, porque yo voy a saciarles el corazón, voy a saciarles el alma. Ese pan nos iba a saciar el corazón a nosotros. Este es el evangelio de Jesús. Estas son las buenas nuevas de salvación, que Jesús es el pan de vida. Así de sencillo. No hay nada de difícil en el evangelio de Jesús, en las buenas nuevas de salvación. Bueno, pues esta es una buena nueva que Jesucristo vino a traer, que Él es el pan de vida. Esa es una buena nueva de salvación. Él es el pan de vida. El que come ese pan y bebe esa sangre, viviremos por toda la eternidad, ¿verdad? Y este es el estudio de este día, hermanos. Mis deseos es que Dios les bendiga. El pastor con nosotros para que nos despida con una oración. Dios les bendiga. Hermanos, si me mira al ratito en la tienda, es que me fui a comprar un shibata o una del otro, un bego. Pero vamos a despedirnos. Es que ya me lo antojó la hermana Peri. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido este estudio de tu palabra, Señor. Cada día, renglón tras renglón, línea tras línea, precepto tras precepto, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo. Te damos gracias porque el estudio de tu palabra es muy bonita. Bendice a los hermanos, Señor, bendice sus vidas, sus trabajos, sus matrimonios, sus familias. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Dios les bendiga.